Hola de nuevo con ustedes en un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de un plugin de la gente de GSI conocido con el nombre de GS201MK2. Les cuento que hace unas semanas atrás compartí la revisión del nuevo lanzamiento de la gente de GSI, GNU Software, que era básicamente nada más y menos que la recreación de un increíble plugin de Echo conocido con el nombre de GSI Echo V2. En su momento hice la revisión utilizando el trial de aquel plugin. Sucede y acontece que la gente de GSI vio esa revisión, les gustó y me obsequiaron licencias de el B2 en su momento. También me dieron licencias de su River, el plugin Timebird X, del cual ya les presenté la revisión la semana pasada, y me enviaron también licencia de este GS201MK2, así que bienvenidos entonces a la revisión oficial de esta increíble herramienta. Si no has visto las otras dos, como te indicó la Rever y el otro Echo del B2, te dejaré tarjetitas por aquí para que vayas y cheques esas increíbles herramientas. Vamos a hablar entonces hoy de esta unidad de Delayed. Recordemos que hubo un tiempo en que el efecto de eco se hacía con cintas magnéticas y entre las muchas unidades que la industria sacaba al mercado, un modelo brilló por encima de todos y fue el eco espacial, el Space Echo RE201, creo que era de Roland. Este fue con mucho uno de los más utilizados y aún hoy es una de esas unidades de eco de cinta que son bastante buscadas por muchos amantes entonces al sonido vintage clásico. Esa unidad se hizo famoso porque era una de las pocas que ofrecía alta fidelidad entonces en los ecos y que fue fabricada durante los años 70 y fue un gran paso frente a sus predecesores trayendo pues algunas innovaciones que fueron lo más avanzado a principios de esa década de los 70 para la industria claramente electrónica japonesa. El motor era un motor sin escobillas en su momento, sin control de velocidad por sensor hold, como se le llama, y tenía un oscilador bias que era muy preciso. Y quizás menos importante, pero curioso, usaba dos indicadores LED, dos LED. Recordemos que eran bastantes nuevos pues para la época de 1972, entonces por eso la novedad de que incluyeran ya LED. Vamos a mirar entonces qué incluye esta versión de la gente de GSI. Realmente cuando observas su interfaz y la comparas con la original, el hardware, vemos que es bastante similar. De hecho, ellos trataron de darle a la pantalla principal un acabado similar muy exacto entonces a la Space Echo original, con solo algunas variaciones técnicas, y es que en esta versión virtual no podrás claramente insertar conectores de 1/4 en la pantalla de tu computadora. Por lo menos ahorita al año 2022. Quizás a futuro hayan pantallas que permitan eso. Nos encontramos entonces inicialmente la posibilidad de escribir nuestros ajustes de fábrica. Desde acá puedes guardar entonces presets. En este caso lo guardé en la localización 127, no hay nada. Pero también puedo cargar o gestionar presets desde acá. Puedo importar y exportar programas, o sea, presets. Puedo crear bancos de efectos, importarlos y exportarlos. Y desde acá puedo desde rehacer ajustes, como resetear básicamente la configuración del plugin, copiar ajustes al clipboard para luego pegarlo también en otra instancia. Y desde acá puedo resetear todo el banco de ajustes del plugin o recargar todos los presets que vienen de fábrica. Desde acá puedo desplazarme claramente entre los ajustes. Desde acá puedo ir a un modo de edición que es un modo bastante avanzado. Yo creo que el potencial de este plugin, de esta versión software, es la posibilidad que tenemos para editar las opciones del mismo y lograr efectos bastante únicos, muy particulares, muy específicos del plugin, de esta herramienta. Entonces desde acá, desde edición, tenemos acceso a todos estos parámetros de edición para profundizar en la personalización, como les indico, de nuestro efecto sonido de eco. Esta ventana está dividida en secciones, como ves, cada una de las cuales representa un bloque de la estructura del efecto. Tenemos entonces acá las asociadas a circuito. Podemos ajustar con los niveles de His, por ejemplo, el nivel de hum. Tenemos aquí para jugar, por ejemplo, con la cinta, la longitud, la calidad. Tenemos por aquí, por ejemplo, las cabezas. Puedes jugar con los parámetros asociados de las cabezas, como la calidad, como el azimuth, por ejemplo, jugar con la calidad de la cabeza de borrado o el azimuth de la misma. Luego tenemos por aquí una sección que yo llamo más allá del espacio, en donde tenemos para agregar, por ejemplo, un efecto de chorus desde acá. La intensidad de ese efecto puedes jugarlo desde acá. Puedes jugar con la calidad, entonces, con el azimuth y más allá de lo analógico para jugar con la amplitud en el campo estéreo. Así que lo ideal es experimentar y en la medida que vayas dando ajustes que te gusten, pues los vas guardando desde Rive con la configuración que necesitas. Desde Setting accedemos a los ajustes. Entonces los niveles de salida por default están ajustados a 0 decibeles, pero puedes cambiar entonces esos niveles. Puedes visualizar las ayudas, que es esto. Cuando acerco el mouse ves allí un letrero amarillito. Puedo desactivarlo si quisiera o jugar con recepción MIDI si estoy utilizando un controlador. Desde aquí accedería a la ayuda del plugin
el manual, soporte, revisar si hay alguna actualización, etcétera. Si doy clic acá en el icono me va a decir entonces la versión por lo menos del plugin en la que estoy trabajando. Luego tenemos acá el búmetro que nos indicará los niveles como están. Tenemos aquí para visualizar los picos de nivel. Cuando estemos recortando entonces podremos ajustar y mantenernos en la zona verde. Tenemos para jugar algo interesante, niveles de entrada del canal izquierdo como niveles de entrada del canal derecho independientes, ¿ok? Esto te permite hacer efectos creativos bastante novedosos, bastante interesantes con esta herramienta. Pero también tenemos acá el dry signal, la señal seca. Con esta podemos nosotros ajustar la cantidad de señal seca que llega a la salida del efecto. Las perillas en la posición máxima pues van a representar la ganancia unitaria. También podemos alternar la señal seca con un solo clic si utilizamos, por ejemplo, este pequeño interruptor de palanca que está vinculado a la etiqueta de señal seca. Desde acá podemos rápidamente hacer como el intercambio. Luego tenemos el modo de selector, que es básicamente la panacea, la parte central, la parte más neurálgica del plugin. Aquí es donde comienza básicamente la diversión. Este selector nos permite elegir qué cabezal de captación vamos a usar para nuestro efecto de delay. Las primeras 4 secciones, vamos hasta aquí, vemos que arranca en 1 hasta el 4 que sería aquí, excluyen el efecto de reverb, por ejemplo. Hay una reverb de resorte integrado. De las siguientes 7 tenemos entonces las secciones que combinan entre cabezas 1, 2 y 3 y por último tenemos la última que sería la reverberación, por aquí donde dice reverb only, ¿ok? El efecto de reverb de resorte solita para que lo utilices. La combinación que tenemos aquí es la siguiente. La cabeza 1, o sea, cuando estamos aquí en el modo 1, Head 1, vamos a utilizar claramente la cabeza 1 sin reverb. Acá utilizaríamos la cabeza 2 sin reverb. Aquí la cabeza 3. En el 4 tenemos la mezcla de la 2 con la 3 sin reverberación. Ya aquí en el quinto nos encontramos la cabeza 1 con reverb. En el 6 tenemos la cabeza 2 con reverb. Y en el 7 nos vamos a encontrar con la cabeza 3 con reverb. Si te vas ya al 8, vamos a obtener entonces la mezcla de la cabeza 1 y la 2 con reverb. En el 9 tendríamos la cabeza 2 y 3 con reverb. En el 10 vamos a obtener la cabeza 1 y 3 con reverb. Y en el 11 vas a obtener la cabeza 1, 2 y 3 con reverberación. Y ya sabes, acá al final solamente tendríamos la reverb básicamente. Luego tenemos ese parámetro que se llama tasa de repetición. Esta perilla va a variar entonces la velocidad del motor del cabrestante que impulsa la cinta. Te muestro una imagen en este instante. En este podremos ver el cabrestante, que es el eje de hierro, y el rodillo de arrastre. Estos dos elementos son los que hacen que la cinta ruede en una máquina de cinta, o así, hay que rodar en una máquina de cinta. En una grabadora de cinta normal, la cinta va de su carrete al carrete de recogida, mientras que en una máquina de eco de cinta, la cinta se repite continuamente, ¿ok? Ahora, la velocidad de rotación, que lo ajustamos con este parámetro, del motor del cabrestante, determina entonces la velocidad de la cinta, generalmente medida en IPS, que quiere decir pulgadas por segundo. En este tipo de unidades de eco, entonces la velocidad de cinta puede ser variable, lo que da como resultado un tiempo de retardo que va a variar en consecuencia, por lo tanto, pues puede ser o muy lenta a velocidades bastante rápidas y lo logramos con este control de repetición. De hecho, allí puedes ver que me dice cabeza 1, me da valores en milisegundos, luego cabeza 2 y cabeza 3, dependiendo de los valores que yo vaya moviendo aquí o determinando con esta perilla de tasa de velocidad. Luego tenemos la intensidad. Con esta perilla ajustamos lo que en las unidades de delay más modernas también se conoce como retroalimentación o feedback. De hecho, es la señal de salida que obtenemos de los cabezales y que retroalimenta de nuevo el cabezal de escritura, ¿ok? Junto al audio claramente que proviene de las entradas. Entonces, con esto ajustamos la retroalimentación o feedback. Luego tenemos el volumen de eco, este que tenemos acá. Ese nos permite ajustar, como su nombre hace referencia, el volumen de la señal de eco que se mezcla en la etapa de salida junto con la señal seca y el sonido de reverberación. Desde aquí podemos activar o desactivar el plugin. Luego tenemos en la parte superior un ecualizador. Tenemos para jugar con las frecuencias bajas, realzarlas o recortarlas, y con las frecuencias altas, y jugar con el volumen general de la reverb. Aquí ajustamos entonces la salida de la reverb del resorte que incorpora el plugin como tal. Ahora, algo a decir de este ecualizador es que solamente afecta la señal del eco, no afecta la señal seca ni la señal de reverberación, solamente el eco. Y se aplica en la última etapa de la salida, lo que significa que la señal de eco que se va a retroalimentar en la cadena de feedback, como les indiqué hace un momento, no se ve afectada por este ecualizador. Y tenemos este interruptor de sincronización. Este diminuto interruptor que vemos acá nos permite algo que estaba a años luz de la realidad en una unidad de eco de cinta hardware como tal en su momento.
y es la sincronización con el tiempo de la canción en la que estemos trabajando. Se sincroniza el tempo de nuestro DAW. Eso es útil claramente para procesos creativos, ¿ok? Y por acá te aparecerá entonces tu registro de usuario si lo tienes. Y eso sería básicamente lo que tenemos a disposición en esta increíble herramienta. Vamos a pasar claramente a probar el mismo, y para ello tengo como referencia entonces su sonido de guitarra. El sonido es el siguiente, apago el plugin y escuchamos. Sonido bastante sencillo, pero vamos a hacer que con este eco cobre vida, movimiento, dinámica. Vamos entonces a activarlo y voy a empezar a hacer ajustes aleatorios, escuchamos el efecto y luego miramos algunos ajustes de fábrica. Vamos con ello. Y esto es básicamente, amigos, el GS201MK2 de GSI Audio. Una increíble herramienta de delay, la cual tienes que tú mismo que probar para que veas el potencial que encierra. Te dejo el enlace en la descripción. Vete por esta herramienta, realmente va a cambiar la manera como procesas los delay, los ambientes en tus mezclas, en tus sonidos. Con eso cierro entonces esta revisión, esperando realmente que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así fue, dalo a conocer. Recibimos donativos a través de PayPal. No importa el monto, todos van a ser siempre bienvenidos. Y si hoy no tienes cómo hacerlo, no te preocupes, puedes hacerlo después, pero hoy sí déjanos tu like, comenta el vídeo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo. Y mantente aquí conectado. Próximamente nuevas revisiones con ustedes. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.